Hola, buen día. Mi nombre es Pablo Naranjo y mis compañeras Karina Ponce y Natalie Rodríguez y su servidora les presentaremos una presentación acerca de reacciones de sustitución electrofílica aromática. Algunos, oh, algunos temas que se verán durante el video serán la aromaticidad, tanto como resonancia, sustitución electrofílica aromática, orientación, reactividad y al efecto inductivo. Y bueno, primero les hablaré acerca de aromaticidad. ¿Qué es? Bueno, un compuesto aromático no tiene nada que ver con el aroma, no es algo que huele o no huele. En química orgánica, la aromaticidad se refiere a la estabilidad que tiene un compuesto, a sus características electrónicas. Algunos ejemplos de un compuesto aromático son el benceno y el triógeno. Y bueno, ¿cómo podemos saber? Bueno, ¿cómo podemos saber que un compuesto es aromático o es antiaromático? Bueno, para esto podemos seguir las reglas de Huckel, que son 4. Y bueno, estas nos dicen, la primera regla dice que debe ser un ciclo y que este tiene que ser conjugado. ¿Qué tiene que ser esto? Perdón, ¿a qué se refiere esto? A que todos los átomos que estén en la molécula tienen que estar conjugados. Electrones pi que pasan de un átomo a otro. A eso se refiere. La segunda regla dice que debe haber un orbital p sin hibridar. ¿Esto a qué se refiere? Que mínimo tiene que ser un sp2. Tiene que ser un orbital sp2. No puede ser orbital sp3. La tercera regla nos dice que debe ser una estructura plana. Y la cuarta regla dice que tiene que tener una fórmula que es 4n más 2 electrones pi. Y bueno, hablando de aromaticidad, también existe un lado negativo, es que se le denomina compuestos antiaromáticos, que es lo opuesto. Bueno, no es lo opuesto. Un compuesto aromático, como bien dije, sigue estas 4 reglas, las reglas de Huckel, y un compuesto antiaromático o no aromático sigue las primeras 3, con la diferencia de que este sigue esta fórmula que son 4n electrones pi. Y bueno, algunos ejemplos de compuestos no aromáticos son el ciclobutadieno y el ciclooctatrieno, que son estos dos que están aquí arriba. Hablemos ahora del benceno. El benceno lo podemos comprobar que si es o no un compuesto aromático. Y bueno, para esto podemos seguir las reglas ya mencionadas. Como primer paso, tenemos que es un ciclo, claramente es un ciclo. Los enlaces están conjugados, es decir, aquí hay un doble enlace seguido de un enlace simple, después un doble enlace seguido de otro enlace simple, son enlaces conjugados. Como punto número 2 tenemos a todos los carbonos que tienen orbitales sp2, es decir, aquí hay un orbital sp2, aquí hay un orbital sp2, aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, claramente hay un orbital p sin hibridar. Y bueno, esa es la segunda regla. Como tercer paso tenemos que la estructura es plana, y ¿qué lo es? Si es plana, es un hexágono con 120 grados, pues vaya forma hexagonal, es plana, y tiene 6 electrones pi si tomáramos a la n como 1, ya que bueno, 4 por 1 más los 2 electrones se hacen los 6. Así que sí, efectivamente el benceno es un compuesto aromático y así se puede comprobar si un compuesto es o no es. Bueno, otro tema importante es la resonancia. Y bueno, en la resonancia básicamente se puede
conceptualizar como el desplazamiento de electrones a través de la nube pi. Pero bueno, antes de dar un concepto bien, deberíamos acordarnos que los átomos, o mejor dicho, los compuestos, tienen diferentes cargas. Imaginemos un compuesto que tiene carga negativa seguido de su carga positiva. Entonces el compuesto es neutro, lo que ya se sabe. Bueno, el efecto de resonancia solo se puede tener cuando los electrones en exceso están en la nube pi, como bien dice aquí. Y bueno, como ejemplo tenemos al ion carbonato, que como su fórmula principal general es esta de aquí. Tenemos que los oxígenos tienen los 3 pares de electrones libres con sus respectivas cargas negativas. Y bueno, estos dos se encuentran en un estado neutro. Y bueno, el efecto de resonancia básicamente explica, el desplazamiento de electrones, pero explica cómo se dan, a través de cuántas son, qué tanta estabilidad tiene esto. Y bueno, aquí vemos primero al compuesto con las cargas, los pares de electrones libres, y vemos que después aquí, este doble enlace que estaba en este oxígeno que no tiene carga, pasa al siguiente oxígeno que sí tenía carga, dejando a este otro oxígeno con carga negativa. ¿Por qué pasa esto? Ok, porque los pares de electrones, un par de electrones, sabemos que es un enlace, un par de electrones tiende a pasarse a este carbono, a hacer un doble enlace con este carbono, pero el carbono no puede tener 5 enlaces. Entonces lo que hace es este par de electrones que estaba aquí, pasa o se retorna al oxígeno, dejando a este otro oxígeno, a este oxígeno con carga negativa. Y bueno, a su vez, este proceso puede volver a repetirse con el oxígeno que estaba arriba, dejando a su vez estos dos oxígenos con cargas negativas. Y bueno, eso es básicamente la resonancia. El efecto de resonancia, saber cuántas formas resonantes tiene un compuesto y bueno, el producto de este proceso, de esta estructura de resonancia, sería que nos dice en un solo dibujo, cómo el doble enlace puede estar tanto en este oxígeno como en este, dejando dos pares de electrones que pueden estar aquí, pueden estar aquí, pueden estar aquí, con respectiva carga negativa en el oxígeno donde esté. Y bueno, la resonancia es importante, es muy importante, importante dentro de la química orgánica, ya que hay muchas estructuras resonantes que solo pueden explicarse mediante este proceso. Y además que, como ya había dicho, también representa la estabilidad de las moléculas, como ya había dicho, con aromaticidad. Este efecto resonante también explica la estabilidad. Y bueno, eso sería todo. Bueno, en la sustitución electrofílica aromática existen tres como tipos de conceptos: la orientación, la reactividad y el efecto inductivo. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, la sustitución electrofílica aromática, mediante este tipo de reacción es posible anexar distintos sustituyentes al anillo aromático. Se le puede halogenar, o sea, sustitución con halógeno, nitrar, sustituir con un grupo nitro, sulfonar, sustituir por un grupo ácido sulfónico, alquilar, sustituir por un grupo alquilo, etc. Todas estas reacciones pueden ser llevadas a cabo seleccionando los reactivos y condiciones
apropiada. Hay dos ejemplos claros. Uno de ellos es la sulfonación aromática, que se trata de los anillos aromáticos que pueden sulfonar por reacción con ácido sulfúrico fumante, el cual el electrofílico reactivo es HSO3 positivo o CO3, dependiendo de las condiciones de la reacción. En cambio, en la nitración aromática, los anillos se pueden nitrar con una mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico, que son concentrados. Se piensa que el estrofilo es el ion nitronio, que es el NO2 positivo. ¿Me puedes cambiar, por favor? Bueno, ¿cómo es su mecanismo? Sabemos que el benceno actúa como nucleófilo, el cual está atacando un número importante y variado de neutrófilos. En la etapa 1 es la primera etapa de la reacción. El neutrófilo acepta un par de electrones que son procedentes de la nube P del benceno, así formándose un carbocatión estabilizado por resonancia. Lo que sigue después es el catión. En este caso es un ejemplo de un catión Clissohexadienil que deslocaliza en la carga positiva según la estructura que aparece. Y en la etapa 2, en la siguiente etapa del benceno, recupera su aromaticidad por pérdida de un protón, que es una etapa rápida conocida como rearomatización del anillo. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, la orientación. Esto se debe a que los sustituyentes electrofílicos en el benceno son capaces de orientar las sustituciones posteriores para efectos inductivos y de resonancia en el anillo aromático. Como ya se ha demostrado, los sustituyentes sobre el anillo del benceno afectan la reactividad sobre la SAE y la orientación de esta. Existen 3 sustituyentes que se clasifican en 3 grupos, que son los activantes orto y para, que son directores, desactivantes, que es el orto y para directores, y por último los desactivantes meta y directores. No obstante, hay que recordar que los efectos de los sustituyentes se deben de efectos de resonancia y de efectos inductivos. ¿Puedes cambiar? Bueno, el 1 son los efectos de los sustituyentes sobre la orientación. Era lo que mencioné anteriormente, que son los 3 tipos de los grupos: los activantes orto y para y el meta. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, el número 1 son los sustituyentes activadores, que son los orientados al orto y para. Los alquimencenos que sufren una SEA tienen una sustitución en la posición orto. Y para respecto al grupo alquilo, donde se forma un estado de transición y un producto con carga positiva, tenemos que los alquibencenos presentan una SEA de forma más rápida que el benceno, por lo que el grupo alquilo es un sustituyente activador y orientador orto o para. A este efecto se le conoce como estabilización por efecto inductivo, ya que el grupo alquilo dona densidad electrónica a través del enlace sigma, por lo que una el anillo de benceno. La siguiente, por favor. Y los siguientes son los sustituyentes desactivadores orientados en el meta. Los sustituyentes electroatractores son desactivadores del anillo, por lo que también desactivan las posiciones orto y para. Y la sustitución se realiza por la posición meta. El grupo nitro es un grupo fuertemente desactivador, por lo que puede comprobar con las estructuras de resonancia, ya que sin importar a dónde se desplacen los electrones, el nitrógeno tiene siempre una carga formal positiva. Y por efecto inductivo retira densidad electrónica del anillo. En la posición meta se puede lograr estructuras como cargas formales positivas más alejadas, lo que se confiere mayor estabilidad. Y por último, son los sustituyentes desactivadores, obviamente también orientados por el orto y para. Los halobencenos son excepciones a las reglas generales, ya que los halógenos son grupos desactivadores. Sin embargo, son orientadores orto y para.
Esto se debe a que los átomos de halógeno son muy electronegativos y retiran densidad electrónica de un átomo de carbono mediante enlace sigma. Y también tienen electrones no enlazados que pueden no dar densidad electrónica por el enlace pi, que es que gracias al efecto inductivo y la resonancia se oponen entre sí. Ahora bien, hablando de reactividad en química, pues la reactividad se le conoce pues como el impulso por el cual una sustancia química va a sufrir una reacción química, ya sea por sí misma o con otros materiales, pues como una liberación de su total energía. Y existen tres tipos de reacciones, que es la reacción de adición, de sustitución y eliminación, que ahorita hablaré de cada una de ellas. La siguiente, please. La sustitución, en pocas palabras, viene siendo un grupo de moléculas que serán reemplazados por otros. Y tenemos la sustitución nucleofílica. La siguiente. Y la sustitución nucleofílica, pues esta va a ocurrir cuando una sustancia nucleofílica se acerca a un lugar deficiente de electrones y ahí se va a provocar un intercambio entre la sustancia que ataca por el atacado y formando así pues unas nuevas estructuras. Todas las sustancias nucleofílicas son aquellas que se manifiestan con una atracción tipo electromagnética por las cargas positivas pues de un núcleo. Y por lo tanto, todas las sustancias nucleofílicas pues van a ser aquellas con exceso de electrones. Y existen nucleófilos de poder variable, pues unos son más fuertes que otros y pueden tener carga negativa o no. Pero pues necesariamente deben ser electrones no compartidos. Y la sustitución nucleofílica se divide en sustitución nucleofílica biomolecular SN2 y la sustitución nucleofílica unimolecular SN1. Y si hablamos de la sustitución SN2, esta es donde actúa un nucleófilo fuerte en lugar de uno de baja densidad electrónica y va a competir simultáneamente y va a desplazar al grupo saliente. Y en la sustitución nucleofílica unimolecular o SN1 es donde el grupo original va a dejar como un espacio, un vacío, una vacante en el que el nucleófilo va a conseguir asociarse y la reacción pues no va a depender de la fuerza ni de la concentración del grupo que se sustituya. También entre estas sustituciones tenemos la sustitución electrofílica y pues esta ocurre cuando una sustancia electrofílica se va a acercar a un lugar con exceso de electrones y también en ella ocurre un intercambio entre la sustancia que ataca por el atacado y va a formar unas nuevas estructuras. Una sustancia electrofílica va a ser aquella que si se siente atraído hacia los electrones y las sustancias electrofílicas pues deben de ser deficientes de electrones para que puedan atraerse por ellos. Y se da comúnmente por sustancias aromáticas, por lo que también son conocidas como sustituciones electrofílicas aromáticas. La siguiente. Ahora sí, si hablamos de eliminación, pues la eliminación va a ser lo contrario de la adición. Y en estas las reacciones de eliminación se van a eliminar ciertos átomos o moléculas dentro de una estructura y se van a formar unos enlaces dobles o triples que vienen originarios pues de la molécula principal. El siguiente. Las reacciones de adición, pues en este tipo de reacciones se generan cuando se adiciona unos grupos o átomos a una molécula. Y este simple diferenciación, ya que estas reacciones son siempre a un compuesto orgánico y se les va a agregar elementos a partir del rompimiento de las insaturaciones de la cadena de carbonos o de los enlaces dobles. Siguiente. Siguiente, por favor.
Ahora bien, si hablamos del efecto inductivo, esto es una donación. Es una donación de la densidad electrónica de los enlaces sigma al sigma del centro catiónico. Y es lo que va a provocar una estabilización del sistema y va a disminuir el déficit de densidad electrónica en el carbono con orbital sp2. Y ya en el caso del carbocatión terciario, hay tres grupos de alquilo que se ceden electrones y pues por lo tanto van a hacer que aumente este efecto y sea un más un electrón o más uno se expresa. Estos electrones ayudan a deslocalizar la carga positiva que está en el átomo del carbono y por lo tanto va a disminuir la cantidad de carga positiva en el átomo de carbono y se va a estabilizar el carbocatión. Si el carbocatión es secundario, la dispersión de la carga va a ser menor, porque solamente hay dos grupos de alquilo. Y pues por último, el carbocatión primario va a pasar a ser el menos estable. Si el átomo más electronegativo se une a una cadena de carbonos, por ejemplo, si la carga positiva es inducida en los átomos que van a formar esta cadena, a este fenómeno se le llama como el efecto inductivo estático. El efecto de inducción de cargas también puede ser ejercido por un medio polar y en este caso a este fenómeno se le va a denominar como efecto inductivo dinámico. Y el efecto que ejercen a los átomos más electronegativos que el hidrógeno es el que va a atraer electrones hacia sí e inducir cargas positivas para el resto de los átomos. Y a este efecto también es conocido como el efecto inductivo aceptor o -1. Pues ejemplos de grupos que son con efecto inductivo negativo, pues está el flúor, el cloro, el bromo, el nitrógeno, el grupo de los carboxilos, el azufre y pues otros más. En el efecto contrario, tenemos al causo por los átomos o grupos menos electronegativos que el hidrógeno y este es denominado el efecto inductivo dador o +1. Y este es un ejemplo de tipo inductivo, pues positivo. Y es, por ejemplo, cuando los grupos de alquilo, metilo, entre otros, son los que accionan. Y por último, pues los grupos con tendencia a donar electrones van a ayudar a disminuir las acideces y aumentar la basicidad en una molécula. Por el contrario, los átomos más electronegativos, los aceptores de electrones, van a polarizar el enlace y van a aumentar la acidez de una molécula. Dado que los átomos de hidrógeno unidos a uno mismo van a quedar con carga positiva parcial y un enlace se va a debilitar.